Enorme privilegio poder compartir con ustedes algún aspecto de la palabra del Señor, y estoy particularmente honrada porque en este mes hablaba con doña Ninfa del tiempo de las chicas, ¿verdad? Entre las que nos contamos, es el mes de las mujeres por ser el Día de la Madre, y vamos a tener 4 hermanas durante estos domingos predicando acerca de 4 mujeres de la Biblia. A mí me correspondió hablar sobre una mujer que me ha interesado siempre, que me ha interesado mucho y ha causado controversia, ha causado hasta vergüenza en algunos sectores, y quiero que para empezar hagamos un ejercicio. He invitado a Andrea, nuestra hermana Andrea. Ella es maestra de niños, directora de un preescolar, de un prestigioso colegio de la ciudad, y vamos a imaginar que tenemos 8 años y que estamos en una clase de escuela dominical, y Andrea con su melodiosa voz de maestra nos va a contar una historia, pero imaginemos que hay unos cuantos papás que están oyendo afuera de esta historia. Buenos días, chicos, ¿cómo están hoy? Bien, gracias. Vamos a empezar hoy con un cuento. Es una historia que pasó hace mucho tiempo, así que les voy a pedir que pongan mucha atención. Vamos a hacer silencio y vamos a imaginarnos toda la escena de lo que vamos a escuchar. Hace muchos años, cuando el pueblo de Israel salió de un largo cautiverio en Egipto, ¿se acuerda cuando hablamos en las clases de que estaban allá en este país que los trataban tan mal? Ellos empezaron a salir de este lugar, y debido a que eran muy desobedientes y que a veces eran bastante tercos, tuvieron que caminar y caminar y caminar por 40 años. ¿Saben cuántos son 40 años? Más de 10. Son más de 10, sí. Y cuando ustedes me dicen, niña, ¿cuántos años cumplió? Cumplió 10. Y yo les digo, ¿qué más? Ustedes dicen, no, porque se me acabaron las manos, esos son demasiados. Pues 40 son más. Caminaron 40 años por el desierto. Y ahí aprendieron grandes lecciones, muchas de fe y de confianza en el Dios de sus padres. Cuando ellos caminaron, llegaron al margen de un río, sí, llegaron a la orilla del río Jordán, y acamparon allí 3 días, porque Dios le había dicho a Josué que lo hiciera así. Entonces, Josué, ¿se acuerdan quién es Josué? Es el líder que sucedió a Moisés. Él les dijo que se quedaran ahí porque tenían que planear una estrategia para la conquista de la tierra prometida. Tenían al frente una ciudad muy grande y con unas murallas pero altísimas que se llamaba Jericó. Josué envió entonces 2 espías para que fueran a esa ciudad y que pudieran entender todo. Tenían que observarlo con ojos de detectives y saber si podían entrar, si no podían entrar, y si entraban, por dónde y cómo. Era una tarea complicada y una tarea de mucho riesgo, pero ellos fueron valientes y entraron para ver cómo podían vencer a la gente que vivía en esa ciudad. Cuando entraron, yo dije que fueron valientes, pero eso no significa que no tenían miedo. Cuando entraron iban con mucho miedo y empezaron a ver a toda esa gente enemiga que se les quedaba viendo raro, y ellos estaban tan asustados que se metieron a una casa, y era la casa de una prostituta que se llamaba Rahab. Sí, ella cuando los vio y vio que estaban en peligro, entonces decidió esconderlos y les dijo, venga, rápido, y se los llevó a la parte de arriba y allí los escondió. Y cuando llegaron los oficiales y tocaron la puerta, ¿ha visto usted un par de espías por aquí? Ella les dijo, no, bueno, los vi, pero hace rato se fueron. ¿Cómo que se fueron? ¿Por dónde se fueron? Ah, vea, es que ellos se fueron por ese camino y después doblaron a la derecha. Y yo creo que ellos iban allá, para aquel lado de allá.
vaya a ver usted si los encuentran, pero apúrese porque hace rato se fueron, los van a perder. Y entonces ellos se fueron y ella, como los había escondido, cuando ya vio que el peligro había pasado, les dio las indicaciones de que bajaran. Les explicó por dónde salir para que no los encontraran, pero antes les dijo, eso sí, me tienen que prometer algo. Cuando ustedes vengan y ganen y conquisten esta ciudad, tienen que acordarse de mí y de mi familia y ayúdenos a quedar a salvo. Y entonces hicieron un trato, y ese trato fue que ella iba a amarrar un lazo de color grana. ¿Saben cuál color es ese? ¿No saben cuál es el color grana? Es un color como un rojo, pero ahorita les enseñamos la foto. Y entonces quedaron que ella iba a poner un lazo en esta parte, y de esa mujer se iban a acordar, y los que estuvieran en esa casa iban a ser salvos. Y les cuento un secreto: esa mujer llegó a ser la tatara abuela de Jesús. ¿Se lo pueden imaginar? Vamos a ver qué más pasó en esta historia. Muy bien, gracias, André. Rahab y el lazo de grana. Pero como había papás afuera, ¿oyen esta historia? ¿Qué? Una prostituta es el centro de esta historia, que además miente, que hace un complot contra el rey de Jericó, que además se aprovecha de los espías para pedir algo para ella y su familia. Sorprendente. Pero vamos por partes. Les invito a abrir sus Biblias en Josué. Hoy vamos a tener muchas aproximaciones a esta historia maravillosa, llena de detalles. Esa historia que contó Andrea es el resumen de la historia, pero en este texto hay una serie de detalles que necesitamos entender juntos. Capítulo 2 del libro de Josué, desde el 2 hasta el versículo 24. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura.
y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender por una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con quien nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Vamos al versículo 21. Ella respondió: así sea como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Qué maravillosa historia de una mujer que está en su ciudad, pero esta ciudad estaba en una condición muy especial. Cuando esta versión de la Biblia dice que desmayamos a causa de vosotros, lo que quiere decir es que estaban aterrorizados, estaban muy asustados a causa de las noticias que habían llegado del Dios de Israel, que había secado. Imagínense qué portentoso milagro haber secado el mar para que ellos pudieran atravesar a través de ese estrecho. A veces pensamos que era el centro del mar, pero era una parte estrecha del Mar Rojo entre Egipto e Israel, que fue completamente seca para que ellos pudieran pasar, y además oyeron acerca de estas 2 batallas con los reyes amorreos. Esta ciudad estaba a la expectativa, porque el rey de Jericó en el capítulo 1 dice que estaba viendo al pueblo de Israel que estaba acampando al margen este del río Jordán. Ellos estuvieron allí 3 días planeando de qué manera podían entrar a la tierra prometida que Dios les había prometido, y con toda seguridad estaban buscando la manera de ver las debilidades, de ver de qué manera podían conquistar. Y así como Moisés, muchos años antes, no sé si recuerdan la historia antes, Josué y Caleb, ¿se acuerdan? Habían ido como espías enviados por Moisés, y no solo ellos 2, sino que fueron uno de cada tribu, no sé si lo recuerdan, y 10 de ellos vinieron diciendo: allá no se puede entrar porque son gigantes, porque las uvas son así. Trajeron un racimo, ¿no?, de unas uvas enormes, y dijeron: allá no podemos entrar, seremos derrotados. Y solamente Josué y Caleb dijeron: si el Señor está con nosotros, podemos conquistar, podemos vencer. Eso había pasado muchos años antes. Josué, como sucesor de Moisés, seguramente había pensado: bueno, esto de los espías es una buena estrategia, necesitamos ir a observar el terreno, necesitamos ir a ver qué es lo que pasa en el pueblo. Y lo que se encontraron fue un pueblo atemorizado, esperando lo peor, casi derrotado por la noticia de que ese pueblo estaba con un Dios poderoso que iba delante de ellos y que iba arrasando con todo lo que encontraba. Pero en este contexto, aunque ellos estaban aterrados, yo creo que estos 2 espías estaban más aterrados que el pueblo, porque su vida estaba en peligro. Y de repente se hallan en la muralla, en una casa. Sigamos imaginando cómo sería esa casa. Era una casa de prostitución, ¿no? Había vestidos raros, colores raros, música, borrachos tal vez. Y fue allí donde estos 2 espías llegaron, pero encontraron allí una mujer con unas características particulares, y quiero que pensemos en este elemento de esta historia. Se encontraron personas completamente antagonistas, pero que estaban unidos
se encontraban en medio de una misma convicción. ¿Antagonistas en qué? Esta mujer era cananea, era una mujer pagana. Ya ahí había una gran diferencia cultural. Era mujer, los espías eran hombres, ella ejercía una profesión bastante inmoral en todos los tiempos, dicen que es el oficio más antiguo del mundo, ¿verdad? Y esta mujer sorprendentemente los encuentra con un discurso que es parecido al de ellos. ¿Cuál es ese discurso de Rahab que es muy llamativo? El Dios de Israel les va a dar a ustedes la victoria, porque Él es Dios en el cielo y en la tierra. Esta mujer no solamente era prostituta, porque hay un dato interesante que los comentaristas mencionan. En 5 ocasiones de las 12 que la Biblia menciona a Rahab, dicen Rahab, la prostituta. No hay un afán de esconder esta condición de esta mujer. No hay un afán de romantizar la figura de Rahab. Rahab, la prostituta, más adelante vamos a ver un par de versículos. Pero ella tenía una convicción que la hizo encontrarse con estos 2 hombres que no conocía, que nunca había visto en su vida, pero que ella sabía que tenían una convicción fuerte en un Dios que ella llama por su nombre, Jehová Dios. No dice solamente el Dios de ustedes, y ustedes saben que nombrar a un Dios era de alguna manera conferirle respeto, conferirle adoración a ese Dios. Estos antagonistas se encuentran en una situación bastante inusual, inesperada, poco creíble, ¿verdad? 2 hombres que vienen a ver militarmente, ellos tenían un objetivo militar, pero ella los encuentra con un discurso de carácter espiritual, reconociendo que ya estaban perdidos. Ella es una mujer tremendamente pragmática. Estamos perdidos, estamos muertos del susto, vamos a perder la tierra, ustedes van a ganar, y no van a ganar porque son fuertes, no van a ganar porque tienen armas poderosas, van a ganar porque ese Dios poderoso, que es dueño del cielo y de la tierra, está con ustedes. Pero avancemos un poquito. Esta mujer, al revés de lo que podemos pensar como prostituta, a veces estigmatizamos a las personas y creemos que no hay nada bueno en ellas. Pero el pedido de Rahab no fue para sí misma. ¿Cuál fue el pedido de Rahab? Que cuidara a su papá, a su mamá, a sus hermanos y que salvara la vida de su familia. Esta mujer tiene 2 características un poco contradictorias con su condición de prostituta. Es que tiene una convicción sobre el reinado de Dios, sobre la fortaleza de ese Dios de Israel, pero también tiene un amor por su familia, quiere protegerlos. Hace un trato que pudo haberle costado la vida, porque los únicos que estaban en riesgo aquí no eran los espías. Si ella hubiera sido descubierta en la mentira, ¿qué le hubiera pasado a Rahab? Hubiera sido apresada y muerta seguramente, expuesta al pueblo como traidora. Y los cananeos, no eran propiamente blancas palomas, ¿verdad? Se dice en los anales de la historia que enterraban vivos a los bebés de los enemigos. O sea, buenas personas no eran. Y ella se atreve a desafiar este poderío del rey por algo que ella consideraba importante, que era su familia, que era el bienestar de los suyos. Pero hay algo aún más llamativo. Si leemos la genealogía de Jesús en Mateo, encontramos que se menciona a Rahab como la mamá de Booz. ¿Se acuerdan quién era Booz? Esa historia maravillosa, es la favorita mía, la de Ruth, ¿verdad? Esta muchacha linda que está recogiendo no las espigas, sino lo que iba quedando
de lo que los cosechadores iban dejando, y ella iba haciendo poquitos puñitos, como dicen ustedes, ¿no? Puñitos, esa palabra me gusta, puñitos de espiguitas flaquitas que quedaban. Y Booz la vio y vio que era muy hermosa y se casó con Ruth, ¿verdad? Y sigue la genealogía, tuvo vinieron los príncipes y viene hasta David, que era un antepasado de José, el esposo de María. Entonces, en la genealogía de Jesús está esta mujer que por la fe fue injertada en el tronco de Israel siendo extranjera, siendo pecadora, siendo una persona que no tenía ningún nexo territorial, ni cultural, ni ideológico con el pueblo de Israel. Ella pudo venir a ser parte y una madre de Israel. Eso es sorprendente. Melicia, ¿nos lees Hebreos 11:31? Ok. Gracias, Melicia. Es por la fe que Rahab fue injertada en el tronco de la familia de Dios. Es por la fe que Rahab dejó su condición y se convirtió en una persona diferente. Fue por la fe que alguien que era totalmente desechada por la sociedad, porque eso no ha cambiado en los 4000 años de historia que han corrido, que las prostitutas son consideradas marginales, personas despreciables, personas que no tienen valor, inmorales. Y resulta que esta mujer cambia su condición por la fe, entiende, ella cambia su manera de pensar en cuanto a quién es Dios y a quién debe adorar. Y es por la fe que esta persona que fue desechada por la sociedad puede convertirse en una persona importante, en una persona prestante, en una persona de consideración. No solamente cualquier israelita, se convirtió en parte de la genealogía del Señor Jesús. Es por la fe que nosotros hoy podemos transformar cualquier situación en la que estemos. No podemos dar por perdida a ninguna persona. Saben ustedes mi profesión, trabajo con adictos, con personas que han tenido vidas terribles, traumas terribles y que pueden estar tremendamente perturbados en su mente, en su corazón. Pero nunca he creído que haya una persona perdida. Siempre hay la posibilidad de recuperación. Siempre hay posibilidad de cambio cuando la gente se dispone. Cuando las personas quieren cambiar, pueden cambiar. Cuando las personas reciben una convicción y la abrazan. Yo creo que Rahab no solo escuchó del Dios de Israel, sino que Rahab abrazó esta convicción de que era un Dios diferente, de que era un Dios que no solamente regía el mundo, sino los mismos cielos. Es por la fe que fue transformada. Pero, Erika, ¿qué dice Santiago 2:25? Gracias, Erika. Es por la fe, y aquí hay una tensión de siglos. Martín Lutero sacó el libro de Santiago de su Biblia y dijo que era pura paja, textualmente. Fue lo que dijo Martín Lutero, porque decía que ahí se volvía a exaltar el lugar de las obras que él quería sacar de la conciencia de las personas, que era solo por fe, solo por la escritura, solo por la gracia. Pero Santiago lo que está diciendo es que la fe sin obras es muerta. ¿Qué significa eso? Vemos esto claramente en esta actuación de Rahab. No solamente creía que Dios era poderoso, sino que puso su vida y la de su familia en manos de esta gente de Dios.
No era una fe de palabras. Ella se puso en peligro a sí misma. Ella hizo algo moralmente cuestionable, mentir, porque no dice, no debemos decir que es que no mintió y que es que ahí dice y es que el traducción, no, ella mintió y los mandó por el camino equivocado, los confundió. Pero hay un interés superior en la actuación de Rahab y es salvaguardar la vida, que siempre es el valor supremo y debería ser siempre el valor supremo nuestro. La vida plena por encima de todo. Rahab, en su obra de convicción, en su obra de protección a estos hombres, bueno, dicho sea de paso, una mujer protegiendo hombres. Parece que siempre es al revés, ¿no? Hombres protegiendo mujeres, pero la vida de estos hombres estaban en manos de esa mujer, y de esa mujer de dudosa reputación, como el famoso libro, ¿no? La mujer de 4 en conducta. Las obras de Rahab nos enseñan algo que quiero que sea nuestra conclusión de hoy. La fe verdadera es compromiso y actuación. No podemos hablar de una fe verdadera que sea solo conceptual. No podemos hablar de una fe verdadera si es solo una idea, si es solo una manera de pensar, si es solo una teoría. La fe verdadera tiene que ser expresada a través de un compromiso firme, férreo, a unos valores del reino de Dios, a un proyecto de Dios. No es el compromiso con una iglesia, con una denominación, y está bien que nos reunamos, y está bien que tengamos cuerpos de doctrina, está bien, pero nuestra fidelidad debe expresarse en estar comprometidos con ese proyecto de Dios. ¿Y cuál es el proyecto de Dios? La vida plena para todas las personas. Que seamos sal y luz, que donde sea que haya un cristiano, la vida sea mejor en todos los sentidos. Entonces, esta mujer extraña, inusual, nos puede llamar mucho la atención en nuestra vida acerca de la importancia de una actuación valerosa. Servir a los demás a veces exige sacrificio, a veces peligro, a veces incomodidad, a veces decisiones extremas. Esta fue una actuación extrema en una situación de mucho peligro. Estaban a las puertas de una guerra, de una conquista, con muchos muertos. Rahab fue preservada por el lazo. ¿Y cuál es el color de grana? Maestra, rojo. Un color que algunos comentaristas como Ireneo dicen que es símbolo de la sangre de Jesús. Y eso me pareció maravilloso, precioso. ¿Sí? Un símbolo premonitorio, anterior a la historia de Jesús, pero que puede simbolizar la salvación en la sangre de Cristo. La fe verdadera es compromiso y actuación. Vamos a orar.